Hola, muy buenas y bienvenidos al canal de SMS Garage. Soy David Moreno y hoy vamos a hablar acerca de la historia de DD Auto. Desarrollos de automoción, realmente, y se decía pues así, DD Auto. Para los amantes de los 124, 1430 y los que han podido verlo en directo, habrán visto en él pues la panacea, el unicornio, por así decirlo, de los 1430 de la época de los 70. Pero para los que no sepáis realmente lo que es DD Auto, los chavales jóvenes, sobre todo, que estaban un poquito más centrados en los Cupra y demás, para hacer un resumen rápido, DD Auto es la preparadora oficial durante muy poco tiempo, en los años 70, sobre la base de los 1430. Era una empresa que se dedicaba pues, a mejorar lo que ya estaba, digamos, mejorado por parte de SEAT. Y es que en el año 1968 los ingenieros de DD Auto, o preparadores mejor dicho de DD Auto, se centraron en la base del 124 LS, el faro redondo. De hecho, pondremos un par de imágenes para que sepáis de qué modelo estamos hablando. Pero lo bueno de estas cosas, y perdona que corte un momentito aquí acerca de lo que es la historia de DD Auto, como amante de los coches que me considero, yo cuando tenía la edad de 16, 17 años, mi padre era muy aficionado a ver películas antiguas y unas películas que a mí me engancharon más y me impactaron más acerca de lo que era la época de los 70, 80. Sin ir más lejos, se puede decir que sería Perros Callejeros, que han sido las películas de cine kinky, hecho por José Antonio Aloma, un gran director para mí de este tipo de películas, que reflejaba realmente cómo estaba viviendo pues, una España que estaba pues, arrastrada por la época de franquista y luego después de Franco pues todo lo que conllevaba, ¿no? Tirones, robos, etc. Pero dejando de lado lo que era el problema que había realmente en las ciudades, me encantaba porque veías que con un coche, por ejemplo, con 70 caballos y menos de 800 kilos, como era por ejemplo 124, hacían maravillas. De hecho, chavales jóvenes, ya que estés a cuarentena, como recomendación mía propia, aquello que digas, no sé qué puedo ver, estoy aburrido ya de tanta saga de Fast and the Furious, o, bueno, pues las películas para mí, iba a decir 60 segundos, pero también 60 segundos son una muy buena saga, pero primero me era la primera del año 70. Pero venía a referirme acerca de Perros Callejeros. Si podéis, miradla. Son 3 entregas en las que no hay ningún efecto especial por ordenador, todo era pues llevado a cabo por los mismos actores, a veces depende de qué tipo de escenas, todo hay que decirlo, pero sí lo que son derrapes, los 180 marcha atrás, ya os hacía el mismo trompetilla que era el torete, por así decirlo, en la película de Perros Callejeros, que era, fue un chorizo, por así decirlo, ¿no? Vulgarmente, de la época de los años 70, 80, y bueno, fue muy conocido y bueno, para algunos fue un héroe. Pero bueno, ya dicho un poquito lo que es un poquito el resumen de por qué me encantan tanto a mí realmente los 124, y es eso, ¿no? Que eran coches que con nada podías hacer maravillas. Era un coche que, bueno, oye, el que tenía un 124 para aquel entonces, a poder ser con el motor 1430, ya se podía decir que esa persona o esa familia ya tenía un poder, pues oye, bueno, de cara a poder tener un coche, pues berlina, grande, que se podía hacer perfectamente unos grandes viajes, tenías un buen maletero y una capacidad bastante ancha dentro del vehículo. Pero vamos a lo que nos importa. Realmente DD Auto, cuando hizo sobre la base del primer 124 faro redondo, mejoró todo, tanto lo que era dirección, llantas, todo, suspensión, incluso hasta motor. Pero ¿qué fue lo que pasó realmente? Mirando un poquito la información acerca de los DD Auto, cuando hizo la preparación sobre el 124, tardaron hasta 3 años por aprobación por parte de SEAT para poder dar rienda suelta a la mejora de estos vehículos. ¿Qué sucedió? Cuando hicieron sobre la base del faro redondo, ya SEAT había había puesto a la venta motor FL, un coche que ya era una potencia ya pues, de entre 95 caballos, y lógicamente no vas a presentar un proyecto o un producto que ya era caro para aquel entonces sobre la preparación y potenciación del primer 124 faro redondo cuando ya SEAT estaba presentando el faro cuadrado, que es el que hemos visto en muchos rallies, por ejemplo, que si no lo conocéis, los más jóvenes, os pondré un par de imágenes para que veáis, o por aquí lo más seguro, imágenes pues, del 124 con el faro cuadrado. Entonces, ¿qué hizo Iron? Pues hicieron muy pocas unidades del faro redondo, puesto que lo que decíamos, era un coche que, bueno, dentro de la preparación del primer
Serie 1, por así decirlo, 124, no salía muy a cuenta ponerlo a la venta, puesto que había otro mucho más moderno y algo mejor en los que son temas de frenados y potenciación de este. Entonces, ¿qué hicieron? SEAT, como bien sabéis, como tenía lo que era, cogía las bases del Fiat en Italia, bueno, pues lo que hicieron fue lo siguiente, y es que cuando presentaron el 1430, que era la misma base del 124, pero cambiaba lo que era la parrilla frontal, perdón, con los faros, que habían dos faros en cada lado, la parte de atrás cambiaba un poquito lo que eran los pilotos, y era un coche que, bueno, a día de hoy, si te puedes mirarte un 1430 que esté medianamente bien, de óxidos y demás, de los 5.000 o 6.000 euros no te baja ninguno, y hablamos de que es un coche que es por debajo de 1.500 centímetros cúbicos, pero desarrolla potencia de entre 72 a 75 caballos, y oye, con potenciaciones muy buenas, y te da una sonrisa que, bueno, cuando fui precisamente a la guerra de 224, yo venía con una cara de ilusión. Pero lo que veníamos al cuento, y es que DD Auto se centró en el año 1971, que es cuando cogieron la base del... Perdón, 1972, según el John Blogs, pues tengo algún pequeño fallo, y es que cogieron la base del 1430, ¿y qué hicieron? Pues mejorarlo en todos los aspectos. Se puede decir que hicieron un swap de ese coche. Para los que no entendáis la expresión swap, es hacer un cambio de un motor por otro. Y es que DD Auto cogió el motor de 124 por 1800 y lo puso dentro del 1430. Fueron cambiando, por ejemplo, pues los colectores de escape, al igual que también de admisión, para dar un poquito más de rendimiento al motor. Pensad que un 124 Sport ronda entre lo que son el 1800 alrededor de los 110 caballos. Pues bueno, desde DD Auto daban hasta 135 y hubo una versión especial no conocida que era como el FU 11 réplica, que yo os explicaré más adelante del vídeo lo que significa el FU 10 y el FU 11, pero bueno, el FU 11 realmente fue una versión no conocida que he leído, pero no he visto ninguna imagen a través de él, pero yo os lo quiero comunicar. Desarrollaba de 135 a 145 caballos, hablamos de la época de los años 70, o sea, ya era con perdón por la expresión, un buen pepino, coche con ningún sistema de tracción, ni ABS, ni nada, únicamente era chasis, un buen motor, tracción trasera y ojito cuando llueva porque o tiene manos o el coche se te va por todos lados. ¿Qué hicieron? Pues lógicamente, pues eso, lo que decíamos, mejorar la estética. De hecho, un DD Auto, a diferencia de un 1430, había diferencias que a simple vista, si no te fijas mucho, pues dirás que es el mismo coche, pero no, realmente DD Auto lo que cambió fue la parrilla frontal del 1430 y sacó el emblema de SEAT. En cambio pusieron en la parte superior del motor, o al final, mejor dicho, del motor, en la parte del conductor, abajo de todo pusieron las letras DD Auto y en el lateral del vehículo una franja negra. Otra de las cosas que se podía reconocer sobre el 1430 DD Auto 1800 centímetros cúbicos era el tipo de llanta, unas llantas Estral, que dentro de lo que era la llanta habían cambiado incluso hasta los discos, habían mejorado de 227 milímetros a 247, habían subido en 20 milímetros más, puesto, ¿por qué? Porque había subido la potencia de este, además también la parte de abajo, lo que era la parte de lo que es el parachoques, la habían cambiado para distinguir del 1430 de SEAT al de DD Auto, y es que habían puesto incluso hasta un faldón. Pero ¿qué fue lo que pasó con eso? Cuando cambiamos un poquito lo que es la dinámica del vehículo o la estética de este, ¿qué es lo que pasa normalmente con los vehículos que cuando hemos preparado el coche a tope y luego pues vamos al circuito? Pues o cambias bien lo que son los discos, por eso los discos un poquito más grandes y que se ventile mucho mejor para tener mejor frenada en cada curva, o puedes tener el llamado efecto fading, que es cuando se sobrecalienta lo que son los manguitos y sobre la presión de lo que es el aceite hacia lo que es el pistón hace que este coche, pues lo que son los discos incluso que están sobrecalentados, hace que no tenga el freno para aquel entonces. Pues fue un problema que, bueno, pues oye, mira, dentro de cada vez pues se pudo mejorar. ¿Qué hicieron? Pues lo que os decíamos, habían cambiado lo que eran también unos frenos. Los frenos de hecho eran unos frenos con pinzas Girling, que eran de la época de los 70, que era una preparadora bastante buena, o unas pinzas bastante buenas, ya que antiguamente lo que eran las pinzas de freno eran flotantes y estas eran fijas con dos pistones, con lo cual la frenada en cada curva pues te garantizaba que el coche pues oye, pues era mucho más estable debido a esa mejora. Se puede decir que el 1430 de DD Auto, al hacer el cambio de lo que era el motor, por así decirlo, el swap, tan conocido como decimos ahora mismo, pero el cambio de motor que hicieron del 124 Sport al 1430,
Antiguamente los coches de aquel entonces con 4 marchas tenían más que suficiente. ¿Qué hicieron? Pues añadieron una más, la quinta velocidad, que para aquel entonces era ya, vamos, la panacea. Un coche con 5 velocidades para aquel entonces ya significaba que era poder de adquisitivo, por lo menos que es un coche, pues digamos, un coche más potente. Así que era un cambio que necesitaba para el 1430 para dar esa velocidad punta, que según decían algunos estaba estimado entre los 178 km por hora 180, quieras que no, para aquel entonces era una velocidad muy rápida para aquel entonces. La columna de dirección era de doble articulación muy parecida a la que tenía el 124 Sport. El motivo por el cual, pues para poder ganar en curvas rápidas, ya que como hemos comentado antes, el hecho que llevaba antiguamente los coches en vez de cremallera era por bolas, el hecho de tomar las curvas rápidas sin precisión alguna, lo que hacía que, bueno, pues perdía un poquito más. De esta forma, DD Auto se encargó de poder mejorar el paso por curva tanto lento como rápido, pues lo que comentábamos, con una dirección por cremallera. La suspensión delantera con ruedas independientes, doble triángulo, muelles helicoidales, barra antibalanceo y amortiguadores hidráulicos telescópicos hacían que el 1430 DD Auto bajara hasta 25 milímetros más de su punto de anclaje, para que así la carrocería fuera mejor debido a la inestabilidad de estos vehículos con tanta potencia. En la parte trasera, el eje rígido llevaba 2 barras de empuje, 2 bieletas de reacción y una barra Panhard de posicionamiento, muelles helicoidales y amortiguadores hidráulicos telescópicos. Había una opción que era montar Bilstein, pero se iba un poquito de presupuesto para esa gente que quería un coche deportivo, pero sin excesos. De hecho, si nos centramos en lo que es la parte frontal del DD Auto, que hicimos unas imágenes cuando fuimos a la carga de los 124, los faros habían cambiado por unos que eran halógenos, que era que no, pues tenían una mejor visión de cara a lo que era la noche. Dentro del coche habían cambiado incluso hasta lo que era el volante, llevaba un volante Ranz de 3 brazos. Bueno, la verdad que era mucho más pequeño, porque no sé si os acordáis las imágenes, se os dejé una imagen de cómo era un volante normal de un 1430 a uno por parte de DD Auto, que era mucho más pequeño y mucho más manejable a la hora de coger y tomar las curvas. Otras cosas que también cambiaron fue la forma de lo que era de los instrumentos, el panel de instrumentación, perdón, y es que había mucha más información, habían cambiado también lo que eran las agujas para que tuviéramos más información, tanto de velocímetro, contra de revoluciones, al igual que también presión de aceites, batería y todo lo que era más alcance del conductor para que sabiera en todo momento cómo estaba el coche. Había otra también de las opciones dentro de la que era la compra, como hemos comentado antes acerca de la suspensión Bilstein, que también habían la posibilidad de llevar unos buckets de la época. Lo que pasa que sí que es verdad que subía hasta 22.000 pesetas más de aquel entonces, que ya era un pastizal, pues hablamos de la época de los 70, principios de los 80. Queráis que no, pues el hecho de tener un coche de estas características hacía que tuvieras, pues con perdón, un buen pepino para la época, que daba igual que tuviera el de al lado un BMW o un Mercedes, que con ese 1430 de auto puedes hacerle bastante pupita. Para que tengáis una información acerca de los coches que se sacaron, fueron 700 unidades, de las cuales, bueno, algunas han acabado en malas manos, debido a que, por ejemplo, han hecho un poquito, digamos, el cabra y han tenido, pues, incidencias fatales. Y otros, bueno, pues tienen ese empuje y esas ganas de coger y preparar lo que es el DD Auto, conocido como tal. Tuve la oportunidad de ver uno en la cara de los 124 y me quedé maravillado. Era un color verde aceituna, que sepáis que habían distintos tipos de colores, desde el rojo, blanco, el beige, el verde y uno que era en color azul. Todo esto, además, si habéis visto imágenes que he puesto durante lo que es el vídeo, había una imagen también de la parte trasera de un DD Auto con un alerón. Ese alerón era también opcional. Estaba hecho con fibra y, bueno, quieras que no, pues hombre, daba el pego de ser un coche mucho más radical. DD Auto también sacó la versión del 127 que se presentó en el Salón de Barcelona, del Automóvil de Barcelona, pero por desgracia no salió ya a la venta porque DD Auto la absorbió SEAT como tal. Si os ha gustado la grabación del día de hoy, muy sencillo, suscríbete, dale un me gusta, compártelo con tus amigos para que sepa un poquito más acerca de la historia de DD Auto. Y nada, comentaros que durante esta cuarentena vamos a ir subiendo otros vídeos más, como por ejemplo la historia también de BMW Alpina, o Alpina, que era la preparadora de BMW, ya que por lo menos
cuando alguien nos pregunte, oye, ¿qué fue de Auto? ¿Qué fue de Alpina? Pues por lo menos que tengamos un poquito de información, que nunca está de más, y en estos tiempos pues siempre se agradece, ya que estamos un poquito cansados de tantas malas noticias, pues por lo menos vayamos a lo que nos gusta, a saber un poquito más acerca del mundo del motor. Y nada, chicos, nos despedimos, no sin antes enviarnos un SMS. Gracias por estar ahí, paciencia, que falta un día menos, y hasta luego, chicos, adiós. Por cierto, se me olvidaba, si tenéis algún clásico de SEAT 124, 1430, 124 Sport y demás, bueno, pues que sepáis que como hice cooperación o estuve con los chicos de los 124, 1430 y 124 Sport, que parece ya un trabalenguas al día, un día lo diré tan rápido que acabaré con Sport, empezaré por ciento y acabaré en Sport rápidamente. Si os queréis unir a su página de Facebook y así pues tendréis informaciones sobre las salidas que van haciendo y quieras que no, pues conoces a gente nueva y muy maja, por cierto, y no es porque me hayan pagado ni mucho menos, pero la página de Facebook de ellos es SEAT 124, 1430, 124 Sport y Classics, ¿vale? Ya os dejaré lo que es abajo, lo que es en la descripción, el enlace de la página, por si queréis ver un poquito más sobre cómo es Germán, Carlos, Cristian desde aquí. Muy buenas y gracias por haberme enseñado ese pedazo 124 color amarillo que os recomiendo que veáis en la quedada que hicimos con los 124. Y ya que estamos aquí hablando un poquito de promoción, de páginas y demás, me gustaría también hacer una breve promoción rápida. Y es que hablando con los chicos de 124 Sport y demás, bueno, los que hicimos la quedada en diciembre, me parece que era el 15 de diciembre, pues bueno, me ha picado un poquito la curiosidad y les he invitado a la posibilidad de hacer una grabación de cada uno de los coches que tienen, en el sentido de coger un primer SEAT 124, 1200, así hasta llegar a la última fase 124, para hacer un poquito de historia y reconocimiento de estos vehículos que han marcado un antes y un después en España, al igual que los 1430, 124 Sport y por qué no también los que eran familiares, que bueno, yo cuando lo vi personalmente, pues cuando era muy pequeño decía cosa más fea, y ahora cuando lo ves bajadito con su llantas targa, suspensión así un poquito bajadita, pues ¿qué quieres que debo decir? Pues que enamora. Y lo que sí que os voy a anunciar también es que vamos a tener la posibilidad de poder montarnos dentro del 1430 de Auto, color verde aceituna, que pudimos ver en la quedada de 124. Y chicos, no me enrollo más, que es que si no ya la cuarentena se va a convertir en cincuentena porque soy un poco pesado. Gracias por estar ahí. Y os vamos a dejar un poquito las tomas falsas que a veces cuando me dicen, hostia, ¿por qué no subes más vídeos más rápidos? Es que soy padre de familia, cuando tienes un chiquitín de 2 años y medio que te viene pues hombre, es mi hijo, me lo quiero, pero cuando queréis trabajar tranquilamente y cómodamente, pues es un poquito más complicado. Pero bueno, chicos, lo dicho, que muchas gracias por estar ahí y os dejamos con las tomas falsas. Hasta luego, adiós. Hola, muy buenas y bienvenidos al canal de SMS Garage. Soy David Moreno y estás viendo Historia de... Bien, empezamos bien, ¿vale? Hola, muy buenas y bienvenidos al canal de SMS Garage. Soy David Moreno y hoy vamos a hablar acerca de DD Auto. Para los chavales jóvenes que estarán viendo quizás este vídeo, de ser así, pues muy buenas y bienvenidos. Los que no... Hola, muy buenas y bienvenidos al canal de SMS Garage. Soy David Moreno y yo